Buenas, mi nombre es Antonio Costamagna y les voy a hablar sobre la historia de los sistemas operativos. Ok, vamos a empezar con una pequeña definición de qué es un sistema operativo. Según Wikipedia, un sistema operativo, SO o OS, es el conjunto de programas de un sistema informático que gestiona los recursos de hardware y provee servicios a los programas de aplicación de software. Estos programas se ejecutan en modo privilegiado respecto de los restantes. El sistema operativo, básicamente, controla todo lo que hacemos en la computadora, ya sea la entrada, la salida, el audio, todo lo que hacemos tiene que pasar por el sistema operativo y este siempre se está ejecutando. Ya teniendo una pequeña definición de este, vamos directamente a la historia. Tenemos acá lo que son los principios, los años 40 y 50. Durante esta década, los programas se introducían directamente sobre el hardware. Como sabemos, las computadoras en esas décadas eran gigantes, por lo cual el sistema operativo estaba directamente en el hardware a través de una serie de microinterruptores. Esto duró bastante tiempo así y hasta que en los años 50 surgen algunas tecnologías que permiten una interacción más sencilla entre el usuario y el ordenador, como lo fue el monitor residente. Se trata de un sistema que carga el programa en el ordenador, ya esta vez directamente en el ordenador y no en el hardware como tal, leyéndolo desde una cinta o tarjetas perforadas. Esta tecnología da lugar al considerado como primer sistema operativo de la historia, creado en 1956 para un ordenador de la empresa IBM, siendo este el IBM 704, que se encargaba de cargar programas sucesivamente. Empezaba con el siguiente cuando el anterior había terminado de cargarse. Esto lo podemos ver como el ejemplo que dio nuestra profesora en clase de los primeros sistemas operativos, el cual este solo podía ejecutar una sola acción a la vez. No como hoy en día que podemos ejecutar diversas operaciones al mismo tiempo. Teníamos que esperar que esta terminase para poder empezar con la siguiente operación. Avanzando más en el tiempo, llegamos a los años 60. Aparecen los circuitos integrados, lanza la potencia de los ordenadores y los sistemas operativos responden haciéndose cada vez más complejos y ofreciendo nuevas técnicas y tecnologías. Varias de estas técnicas son la multiprogramación. En esta técnica, la memoria principal ya alberga más de un programa y el sistema operativo se encarga de asignar los recursos de la máquina para ejecutar tareas en función a las necesidades existentes. Tiempo compartido se trata de un sistema que asigna la ejecución de aplicaciones dentro de un grupo de usuarios que trabajan en línea. Tiempo real, utilizado sobre todo en el área de las telecomunicaciones, se encarga de procesar sucesos externos al ordenador, de forma que una vez transcurrido un tiempo determinado, sin éxito, los considera fallidos. Se puede también ver como en las telecomunicaciones lo que son los paquetes, ¿no? Los paquetes perdidos que tienen un tiempo de asignación. Si esto no llega en ese tiempo tal, este se pierde y se tiene que volver a enviar. Después tenemos el multiprocesamiento. Son sistemas que tratan de gestionar las lecturas y escrituras que realizan en la memoria dos programas que se están ejecutando simultáneamente, con el fin de evitar errores. Como indica su nombre, están diseñados para el uso en equipos que utilicen más de un procesador. Avanzando más en el tiempo, llegamos a los años 70. Se dan lugar a las primeras versiones de algunos de los sistemas operativos que usamos hoy en día, como Unix. Unix, vamos a decir que es la base de la mayoría de los sistemas operativos que utilizamos hoy en día. En esta década siguen estando al alcance tan solo a usuarios muy cualificados y su complejidad conlleva que consume una gran cantidad de recursos. ¿Qué quiere decir esto de usuarios cualificados? Ya que la utilización de computadoras en esos tiempos lo utilizaban solamente ingenieros expertos que llevaban toda su vida bueno, estudiando lo que es la computación, ya que era muy complicada el uso de estas en esas épocas. Entre los más destacados sistemas operativos de esa época, además de Unix, encontramos MultiCS, BIOS y CP/M, ampliamente utilizados en equipos con procesadores Intel. En los años 80 surge el auge de las computadoras, o sea, se da el boom de la informática comercial y empiezan a llegar los equipos y los ordenadores a muchas oficinas y domicilios. Ya un usuario común ya podía empezar a utilizar computadoras de forma normal, cualquier usuario. Gracias a esto, se da gracias a que los sistemas operativos se volvieron más amigables con el usuario, ya teniendo entornos gráficos, los menús, eh, símbolos que eran de forma intuitiva para saber, por ejemplo, el ejemplo que vimos en clase de que tijera significaba cortar y un papel pegándose a otro papel significa pegar.
símbolos intuitivos que cualquier usuario podría entender, en vez de estar escribiendo todo a comandos. En esta década, el desarrollo es tal que se da lugar a algunos de los sistemas operativos legendarios, como C++, Sun OS, desarrollado por Sun Microsystems y un derivado de Unix, y Amiga OS. En esta época también salen los clásicos o los sistemas operativos que más se utilizan hoy en día, sus primeras versiones, obviamente. Como de parte de Microsoft tenemos el MS-DOS, que fue lanzado en 1981 para computadoras de la empresa IBM y contribuyó enormemente a la popularización de la informática, y el cual da origen a los sistemas Windows. Y por parte de Apple tenemos el Mac OS, sistema propio de los ordenadores Macintosh de la época, lanzados en 1984 y que incluía una novedosa interfaz gráfica y por primera vez el uso del ratón. Avanzando más el tiempo, llegamos a los años 90. Continúa con la línea explosiva o el auge de los ordenadores de los años 80, dando lugar a muchos de los sistemas operativos que en versiones modernas utilizamos hoy, como las primeras versiones de GNU y Linux, desarrollado en base a Unix y que supone uno de los mayores exponentes del software libre. Gracias a que la tecnología de Linux es libre, muchos usuarios pudieron experimentar con el código de este, y por esa razón se dieron las creaciones de tantas versiones de Linux y GNU como las que estamos estudiando actualmente en clase. Ejemplos como Ubuntu, Xubuntu, todas las derivadas de Ubuntu o Debian, entre otras. También tenemos el Solaris, también desarrollado en base a Unix por Sun Microsystems para servidores y estaciones de trabajo. Y el conocidísimo Microsoft Windows, que ha dado lugar a una popular familia de sistemas operativos de gran éxito comercial y que es el sistema operativo prácticamente que más utilizamos en el mundo. Pasando más en el tiempo, llegamos a la actualidad, los años 2000, que en la primera década de este siglo siguen surgiendo algunos sistemas operativos que, bueno, no tienen tanto impacto, pero que tienen su propio lugar en esta época. Entre los más destacados tenemos a SignOS, MorphOS, Darwin, macOS, Haiku u OpenSolaris. En lo personal no había escuchado de ni este SignOS ni este MorphOS. Por lo que investigué, se utilizó más que todo del 2000 a 2010, pero creo que no son muy utilizados actualmente. Bueno, así llegamos a la presente década, de los 2010 hasta la actualidad, en la que auge de los dispositivos móviles, de entrada los sistemas operativos más populares que ellos utilizan, como es el Android, que es desarrollado por Google, y el iOS, que se utilizan en los dispositivos de Apple, los iPhone. Bueno, muchas gracias por su atención y espero haya sido de su agrado.